les guarde y les bendiga. Vamos a estar orando para que el Señor dé entendimiento y revelación a sus sagradas escrituras y sobre todo esta palabra que es importante. Es uno de los fundamentos de la iglesia. Claro, lo que va introducido en la Santa Cena. Está la Santa Cena, hoy vamos a tener Santa Cena. La predicación va a ser sobre la Santa Cena, pero quiero destacar dos elementos importantes de la Santa Cena, que eso va con todo el Evangelio. Amén. Parece que nada más fuera ahí en ese tema como particular de la Santa Cena, pero no. Los dos elementos que están aquí son general. Amén. Vamos a orar. Padre, Primera de Corintios, capítulo 11, desde el versículo 23 en adelante. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo y bajo la santa unción del Santo Espíritu de Dios. Dice, porque yo recibí del Señor, este es el apóstol Pablo, recibió instrucciones directas, no por hombres, sino directamente por Dios y por el Señor Jesús y por el Espíritu Santo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. Amén. Aquí quiero destacar dos elementos importantes en la Santa Cena. ¿Cuáles son, esos dos elementos? El vino y el pan. Amén. Vino y pan. El pan representa el cuerpo de Cristo, que por nosotros fue molido, herido a causa de nuestras rebeliones. Y el vino representa la sangre que Cristo derramó por nosotros. ¿Dónde está la vida? En la sangre, lo dice la palabra, en Levítico, en Hebreos y en otras escrituras, que la vida está en la sangre. Cuando a una persona se le sale toda la sangre, murió. ¿Por qué? Porque en la sangre están las células, hay neuronas, hay muchas cosas que están dentro del sistema sanguíneo, linfático. Entonces, queda estipulado y queda confirmado, o sea que en la sangre, amén, está la vida. Vamos, o sea, por revelación de Dios, yo le preguntaba al Señor, Señor, estos dos elementos son bien importantes, pero yo quiero que tú me reveles, o sea, ¿qué representa aparte de eso, de la sangre? O sea, ¿qué representa, o sea, aparte de la vida? Lo que es el pan y lo que es la sangre, amén, que es el vino. Son dos elementos importantes. Bueno, para poderlo entender, aquí hay dos cosas que hay que aclarar bien, qué es el pan y qué es el vino, que son los dos elementos de la Santa Cena. Vamos a hacer una plataforma. En Juan 3:5 dice, respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. En el reino de los cielos no entran los muertos, entran los vivos. Amén. Y entonces para poder entrar en el reino de los cielos, dos requisitos, agua y espíritu. Pero como usted sabe, el agua representa la palabra. O sea, Jesucristo se definió y se identificó con varios elementos. Se identificó con el agua de vida,
que salta para vida eterna. Se identificó con el pan que descendió del cielo. Se identificó como la luz. Se identificó como el verbo. Entonces, vemos, o sea que, juntando todos estos elementos, sabemos que lo que es el agua, el verbo, la palabra es ¿quién? Cristo. Amén. Y Cristo es la palabra, Cristo es el verbo. Entonces esto representa el pan que descendió del cielo. ¿Cuál fue el pan que descendió del cielo? La palabra. Dice la palabra en Juan 1:1. Al principio era el verbo es la palabra. Y el verbo era Dios. Y el verbo descendió y habitó entre los hombres. Dicho o traducido, quiere decir, hermano, que al principio era la palabra era con Dios, la palabra era Dios, y luego la palabra se hizo carne y habitó entre los hombres. Entonces, una persona cuando no tiene palabra está muerta. Una persona cuando no tiene palabra está sin visión. Dice que en aquellos tiempos, dice Samuel, capítulo 3, primera de Samuel, que en aquellos tiempos escaseaba la palabra de Dios y no había visión con frecuencia. ¿Por qué? Porque escaseaba la palabra. Una iglesia donde escasea la palabra, la gente está muerta, no tiene visión, no tiene nada, porque la palabra te despierta, la palabra te dice cuál es tu identidad, quién eres tú, qué puedes, qué haces, amén, para qué estás llamado, que eres imagen y semejanza y te despierta. Y te hace ver que tú eres partidario de una herencia, que tú no eres cualquier cosa, que eres hijo del Rey de Reyes, Señor de Señores, que tú eres un rey, eres un sacerdote. La palabra te despierta y te hace tomar otra posición, otra postura y tener visión. Amén. Entonces vemos que aquella palabra descendió del cielo y se hizo carne. Aquí habla de carne. El que no comiere mi carne y bebiere mi sangre no tiene parte conmigo. En otras palabras, el que no coma mi palabra, que sea inapetente, no tiene parte conmigo. Y aquel que desprecie mi palabra, no tiene parte conmigo, porque se va a morir. Una persona que no coma, hermano, le espera la muerte. Así es, si tú vienes a la congregación y estás pendiente de otra cosa, de criticar, y no vienes pendiente de la palabra, te vas a morir espiritualmente. Pero aquel que viene con hambre, con avidez de comer, y se va diferente. De verdad que me agrada una hermana que está aquí. No voy a decir el nombre, porque a veces se suscitan ciertos celos y un poco de cosas. Pero me agrada esa hermana que siempre está hablando de la palabra, cualquier cosa, para anotando, para pendiente. Si hay una prédica, enseguida dice que se habló todo. Así es, debe de ser nuestra actitud. Amén, con una avidez, como dice la palabra de Dios en primera de Pedro 2:2. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcáis para la salvación. Tú tienes que tener un hambre, una avidez de la palabra. Amén. Entonces aquí estoy identificando un elemento que es el pan. El pan representa la palabra y la palabra es Cristo mismo. Amén. Vemos, o sea que sin la palabra no tenemos una vida verdadera. Amén. Lo podemos confirmar también en Juan 6:63. La carne, aquí habla de carne humana. Amén. La carne para nada aprovecha. La carne, el que anda en el alma, el hombre almático. Amén. La carne para nada aprovecha, el que anda entretenido, el que anda en otras diversiones. Ese es lo que hablan aquí, el hombre carnal, pero no se refiere a la carne de Cristo, que la carne de Cristo representa la palabra, representa el pan. Amén. Porque cuando uno va a tomar Santa Cena, hermano, los elementos ahí era el pan y el vino. Amén. El pan representa el cuerpo, que es la palabra, que es Cristo mismo, que es el verbo. Amén. Y entonces, y allá en Juan 3:5, que Jesús le dice a Nicodemo, el que no naciere de agua, ¿agua qué es? Tradúzcanlo, es la palabra, porque dice la palabra de Dios en Efesios 5, 25 y 26. Dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo se entregó por la iglesia, habiéndola lavado en el lavamiento de las aguas por la palabra. Cristo nos lavó por su palabra, nos limpió. Amén.
Por eso fue que es necesario, o sea que le dijo que tienes que lavarte la cabeza porque ya ustedes están limpios por la palabra, o sea, la palabra que yo he hablado. Mire, los discípulos, los 12 discípulos, los 12 apóstoles andaban con la palabra, comían con la palabra, dormían con la palabra, que era Cristo que estaba con ellos. Amén. Entonces, vemos, hermano, que si no naces de agua y de espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y retomo Juan 6:63, que dice que la carne para nada aprovecha. Habla es el hombre carnal, amén, en el hombre carnal. Se refiere al hombre carnal, al hombre que anda entretenido en las diversiones, en las cosas seculares, en el naturalismo, en muchas cosas seculares, o sea, que no tienen importancia, que anda pendiente de la vanidad. Dice, la carne para nada aprovecha. El espíritu está con E mayúscula, es el que da vida. Las palabras que yo he hablado tienen espíritu y tienen vida. Y dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, penetra hasta dividir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones más íntimas del corazón. Amén. Aquí vemos que la palabra es un organismo que tiene vida, dice Hebreos 4:2, y es eficaz, es certera, no falla. Pero analizando la palabra, todavía con la palabra te hace falta otra cosa. Amén. Vamos a seguir todavía ahondando con la palabra. Dijo Jesús en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Altísimo. ¿Cuál es esa palabra que sale de la boca del Altísimo? Jesús, el pan que descendió del cielo. Porque mi pan es verdadera comida, y el que coma no tendrá hambre, ni tendrá sed jamás. Amén. Entonces, vemos que aquí era lo que se refería a Jesús en Mateo 4:4. Amén. Que no solo de este pan físico, es verdad, no quiere decir que usted no coma físicamente, ¿sí? Usted tiene que seguir alimentándose físicamente, pero si usted no alimenta su espíritu con la palabra, usted se muere. Amén. Vemos, o sea, que el espíritu necesita un alimento para poder seguir viviendo, para poder seguir despierto, para poder seguir activo. Hay gente que tiene el espíritu un poco adormecido, otros lo tienen ahí como cabeceando, otros lo tienen más vivo, más despierto. ¿Por qué? Porque lo nutren de comida, le dan nutrientes espirituales, les dan proteínas espirituales, amén. Lo alimentan de fe, de muchas cosas. Y el espíritu se mantiene en la brecha y está pendiente a cuatro ojos. Hay discernimiento de espíritu, hay de todo, porque tiene los sentidos ejercitados por el buen uso de la palabra, amén. Pero cuando usted no come, hermano, el que no come está, hermano, lánguido y está triste, hermano. Puede pasar las moscas. ¿Te diste cuenta de aquello? No, yo lo que tengo es hambre, que me voy a dar cuenta de nada. Amén. Así es el que tiene el espíritu raquítico. Puede pasar lo que sea en la iglesia que no se da cuenta. Puede venir un movimiento fuerte del Espíritu Santo y no lo siente porque está muerto, está adormecido. Entonces, vemos que Jesús se refirió que había un pan espiritual que era el que alimentaba al hombre. Ese pan es la palabra y ese mismo pan es el mismo elemento que está en la Santa Cena del Señor. Yo le preguntaba, Señor, de verdad que no tengo idea, y me le sinceré a Dios. No sé ni qué es el vino. Claro, lo sabía superficialmente, pero no profundamente, no con revelación. Señor, no sé tampoco qué atribuye, por ejemplo, el vino. O sea, ¿por qué es importante? Porque dice tu palabra que el que no coma mi carne ni coma mi sangre no tendrá parte conmigo. Señor, ¿a qué se refiere? Yo la verdad es que no entiendo, Señor. No entiendo nada y explícame. Tú me diste a mí, cuando me hiciste el llamado, un don de revelación, que me presentaste en una visión, un anciano que venía con un rollo y el rollo estaba lleno de huecos, y después entendí que tú me ibas a revelar esos huecos que estaban ocultos, me ibas a dar una alta revelación. Señor, que eso siga activo, Padre. Y ella empezó a revelarme, hermano, que ese pan representa es la palabra de Dios. Amén. Claro, que te voy a decir una cosa, que tú con la palabra sola no puedes vivir. Amén. Te puedes morir con la palabra sola. Parece una contradicción o parece que me contradijera todo lo que estoy diciendo.
Ya te lo voy a explicar. Vemos en Ezequiel 36, habla del nuevo nacimiento. Dice que esparciré agua limpia en ustedes, los limpiaré de sus ídolos y de sus inmundicias, y quitaré el corazón de piedra y pondré espíritu nuevo en vosotros. El nuevo nacimiento es lo que dijo Jesús, agua y espíritu. Amén. Y allá en Ezequiel 36 habla del agua y del espíritu. Amén. Entonces, vayámonos ahora a Ezequiel 37, el valle de huesos secos. Usted sabe que había una escena de un valle de huesos secos y secos, resecos en gran manera. No estaban secos, sino resecos, ya casi pulverizados en gran manera. Y le preguntó Dios al profeta Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y él dijo, Señor, solo tú lo sabes. Y dijo, profetiza, palabra, pan, verbo, palabra, agua. Profetiza palabra a estos huesos secos y vivirán. ¿Qué sucedió, hermano? Que cuando les profetizó la palabra profética de vida, ¿qué pasó con esos huesos? Se juntó carne con su carne, tendón con tendón, hueso con su hueso. Le salió piel, pero todavía estaban inmóviles. No caminaban, hermano, estaban ahí. Hay gente que tiene palabras que son teólogos, hermano, pero no caminan. No se les despierta el espíritu de salir a evangelizar. Usted les ve una flojera, pero entronada. Que los nuevecitos, usted los ve mejor. Eso quiere decir que ellos están formados. Es más, a veces no son ni tampoco ni pecadores, ni andan haciendo lo malo. Guardan las cosas de Dios. Porque la palabra solamente te transforma. La palabra te moldea. Amén. O sea, como un cuerpo. Hay mujeres que son bonitas y hombres también bien parecidos. Pero ¿qué pasa? Que son huecos por dentro, no tienen espíritu. Solamente tienen forma, están formados. Así es el teólogo, que tiene pura palabra y bonito lo que dice, todas las cosas. Pero usted no les ve movilización, no les ve vida, no les ve resultado. Pura palabra y palabra y palabra. Porque la palabra solamente te transforma, te moldea, más nada. Pero no te moviliza. Aparte de eso, que lees la palabra pero no tiene revelación. Tienes es pura lámpara pero sin estar iluminado. Las 10 vírgenes, habían 5 prudentes, 5 insensatas. Todas tenían lámpara, amén. Pero con la diferencia que habían 5 que tenían aceite y las otras 5 no tenían aceite. Entonces, por falta de palabra, no se iban a quedar porque todas tenían lámparas, todas, hasta las descuidadas, las insensatas y las imprudentes tenían lámparas, amén. Pero le faltaba la unción del Espíritu Santo, la revelación. Y vemos que Jesús dijo que era completo. Si no naces de agua, tenía agua, lámpara, palabra, verbo, nada más. Pero le faltaba el Espíritu. O sea, para tú poder entrar allá tienes que estar completo. Tienes que nacer un verdadero nacimiento de agua y de Espíritu, amén. Porque si no, no entras. Sino nada más tienes la palabra y la entiendes sin revelación. Se necesita la iluminación del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo sí te imprime verdadera vida. El Espíritu Santo es el que da vida. Vemos que Jesús fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Amén. Y vemos que el Espíritu Santo da vida a todo aquello que está muerto. Entonces, vemos que estos dos elementos que dijo Jesús en la Santa Cena, si no comes mi carne y no tomas mi sangre, no tienes parte conmigo. Usted dirá, pero allá está la sangre. ¿Qué es la sangre? La sangre representa el vino y el vino representa el Espíritu Santo de Dios que da gozo, da revelación, te mueve, te transforma, te da color a las cosas, te quita toda la simpleza. Amén. Una persona es interesante cuando tiene el Espíritu Santo, pero cuando tiene palabra, habla y habla, pero no hay cambio, no hay nada. Amén. Hace falta la asistencia del Espíritu Santo. Y con estos dos elementos es que vamos a entrar en el reino de los cielos. Con la lámpara, que es la palabra, que es el verbo, que es el agua, que es el pan, y con el vino, que representa al Espíritu Santo de Dios, la revelación, el gozo, la transformación. Porque la palabra representa el agua. El agua es simple,
el agua es incolora, el agua es sin sabor. Claro que la palabra es interesante siempre y cuando esté amalgamada con el Espíritu Santo. Vemos que el Espíritu Santo es como, vamos a poner, hay ciertos materiales que necesitan de otro, o sea, que se unan, que no funcionan solos, como por ejemplo la masilla plástica, que en Colombia le dicen hueso duro, pero necesitan un catalizador, que cuando, mire, está solo así y eso se ve aguada, la masilla plástica, pero cuando le echan el catalizador, ese catalizador lo pone como le dicen en Colombia, hueso duro, y como una pared. Y le da una consistencia firme, así es la palabra. Si no tiene la asistencia del Espíritu Santo, no es sólida. Amén. Necesitamos las dos cosas para poder tener vida. Y aquí es por eso que Jesús dice, si no comieres mi carne y bebieres mi sangre, no tienes parte conmigo. Se necesitan las dos cosas, la asistencia de estas dos cosas. Vamos a leer aquí palabra de Jehová. Juan 3:5, respondiendo, Jesús le dijo, de cierto que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 6:35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida y el que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Cuál es el pan de vida? Jesús. Jesús es la palabra, es el verbo que se hizo carne. La palabra, el pan que descendió del cielo. Nunca más tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En el 51 dice, 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Ese es el pan que te vas a tomar hoy en la Santa Cena. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne. Vemos que aquí en la escritura que leímos que dice, partió el pan y dijo, esta es mi carne que por vosotros es dado. Y aquí lo traducen claro. Dicen, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y aquí él lo dice. No hay que buscarle más explicación. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por mi vida del mundo. O sea que la palabra de Dios representa el cuerpo de Cristo. Amén. Y el vino representa el espíritu de Cristo. Cristo tenía un espíritu. ¿Cuál era? El Espíritu Santo. Él fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ya saben, dice, donde en la sangre está la vida. Y la vida en Jesús, ¿cuál era la vida de Jesús? La de su papá, el Espíritu Santo. Fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Y él tenía un cuerpo que representa la palabra. Amén. Si van entendiendo bien la revelación, hermano. Por eso es que dice que el que no coma, hermano, la carne de él, que es la palabra, y la digiera bien, y no beba su sangre, eso es vino nuevo. Amén. Díganlo. Es la sangre, y ahí está la vida. Y dice, o sea, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Sí. O sea, es vida lo que es, el vino representa vida. Amén, es el mismo espíritu. Sí. Entonces, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por vida del mundo. Amén. Porque el verbo se hizo carne, dejó su cuerpo allá y vino. Jesús le dijo, de cierto, en el 53, Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, o sea, la palabra que se hizo carne, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y allá lo mismo que le dijo a Nicodemo, si no nacieres de agua y de espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Juan 6:63, la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. Las palabras que yo he hablado tienen espíritu y tienen vida. Vemos que aquellos cuerpos muertos, esos huesos secos, revivieron con la palabra profética, amén, con el verbo. Pero es verdad que hay vida, pero la vida verdadera es cuando llega el Espíritu Santo, se unen las dos cosas. Porque si usted ve en Ezequiel 37, le profetizaron palabras
profética, pero estaban allí inertes, no se levantaron, estaban formados, tendones, estaban moldeados, pero no estaban animados todavía. El mensaje de hoy es 2 elementos importantes para obtener la verdadera vida, que es la palabra y el Espíritu Santo. Conclusión: para nacer de nuevo y tener vida eterna necesitamos, hermanos, la asistencia de las 2 cosas, tener esas 2 cosas, el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo la vida es monótona, es sin color, sin sabor, sin gozo, sin pasión. Hay gente que sabe palabra, pero le hace falta la pasión. Pero el que tiene el Espíritu Santo tiene movilización, tiene acción, tiene revelación. ¿Por qué? Porque mientras tú leas palabra, hermano, sin la asistencia del Espíritu Santo, tú vas a entender la palabra simplemente por encima, no profundamente. Quiero decirte que cuando tú no entiendes la palabra, sino la memorizas, pero no tienes revelación, va a haber un mal resultado. Pero cuando tú tienes revelación, una revelación te llega y, bueno, el pastor David lo debe de haber experimentado. Una cosa sencilla que Dios te diga, enseguida ocurre un resultado grande. Se abre un panorama inmenso. Tú estabas encerrado y de repente se te abre una visión enorme, un panorama bien grande. De repente un problema que tú creías que no tenía solución, que estaba pero bien difícil, enseguida viene la solución. Un problema que tú creías que en 2 años se podía solucionar, se soluciona ahí mismo, en un instante, inmediatamente, porque para Dios no hay nada difícil ni imposible, pero es por la asistencia del Espíritu Santo que el Espíritu Santo te revela la palabra. Amén. Inmediatamente va a ocurrir resultados tremendos, pero mientras nosotros, hermanos, tengamos una vida de palabra y palabra y palabra, no va a pasar nada. Y usted tiene que buscar al Espíritu Santo. Amén. Tiene que tener un encuentro con el Espíritu Santo. Diga, hermano, denle el micrófono al hermano Emilio. Apóstol, cuando los discípulos, el Señor le pregunta a los discípulos y le dice, ¿quiénes dice la gente que soy yo? Unos respondieron, uno es el Mesías, otros respondieron de una manera muy diferente, ¿verdad? Sí. Pero Pedro, puedo discernir esa parte, fue el que tuvo la iluminación del Espíritu Santo y le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Eso es un don de ciencia. Don de ciencia, pero ellos operó el Espíritu Santo. Pero por decir algo, los otros discípulos tenían la palabra, mas no tenían el Espíritu en ese momento para responder conforme lo que estaba diciendo. Le voy a aclarar algo. A ellos tenían el don del Espíritu Santo, pero no estaban llenos del Espíritu Santo. Y el que tiene el don del Espíritu Santo puede tener ciertos destellos, o sea, Dios lo usa. Don de ciencia, algunas cosas. O sea, se manifiestan porque Dios les dio autoridad para revivir muertos, para sanar. O sea, ellos tenían los dones del Espíritu Santo. Tenían el don, mas no la llenura, no estaban bautizados. Y había una diferencia del Pedro en ese momento, cuando no estaba bautizado ni lleno del Espíritu Santo, al otro Pedro que estaba lleno del Espíritu Santo. Vemos que acá fue más efectivo, lleno del Espíritu Santo, predicó, se convirtieron 3,000, después 5,000. Acá era miedoso, salió huyendo, negando a Cristo, pero allá, salido de la cárcel, le prohibieron, no prediques más en ese nombre. Cuidado, vas a predicar en ese nombre. Y él enseguida, eso fue lo primero que hizo, salió, hermano. El Espíritu Santo da valentía. Dice que predicó con denuedo. ¿Qué es predicar con denuedo? Es predicar sin un tapón en la boca, sin esconderse, sin escondrijo. Predicar abiertamente, públicamente, libremente, con libertad, con soltura. Lo hizo. Y se quedaban asombrados, decían, este hombre, sin haber estudiado, es del vulgo. ¿Y cómo? O sea, tiene tanta sabiduría, porque empezó a hacer una exégesis bíblica, hermanos, del Antiguo Testamento, todas las cosas, empezó a relatar y hasta valientemente los confrontó. Dijo, el Mesías iba a venir, dijo, ¿cómo iba a venir? Y ustedes lo mataron. Se los dijo de frente a los fariseos, a los saduceos, hermanos.
Y no lo pudieron agarrar ni hacer nada porque estaba revestido del Espíritu Santo. Un poder tremendo. Anteriormente tenía la palabra, más bien la palabra que andaba con Cristo, pero le faltaba la asistencia del Espíritu Santo. Una cosa es que este vaso esté por aquí, 2 dedos. Esto es el don del Espíritu Santo. Pero cuando llenura es que rebosa, se bota. Es diferente a estar bien lleno a estar con 2 dedos. O sea, ya ellos tenían una parte, pero vemos que la llenura es importante del Espíritu Santo. Si no, vamos a estar muertos, vamos a estar achicopalados, no vamos a ser nadie en esta vida, no vamos a desarrollar el propósito al cual Dios nos ha llamado, no vamos a descubrir el plan divino, no vamos a explorar los dones, el potencial enorme que Dios ha puesto en nosotros. Dios ha puesto en nosotros unciones sobrenaturales, ha puesto carisma, ha puesto dones, ha puesto talentos, inteligencia, sabiduría, y a veces eso se va virgen allá al cementerio, a la sepultura, porque ni siquiera se les da de explorarlo, hermano. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo te activa todo ese potencial, lo pone a funcionar, te pone a funcionar todos esos dones. Bueno, el don que habló aquí era un don de ciencia que tuvo Pedro. ¿Por qué? Porque tenía el don del Espíritu Santo. Tenía aquí como un aperitivo, amén. ¿Qué es el don de ciencia? Es la revelación de un hecho que tú lo sepas, conocer un hecho no por medios naturales, por medios humanos, que alguien te lo contó, te lo dijo, sino vino directamente de allá arriba. Dijo, bienaventurado Padre, Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, ningún ser humano, ninguna persona te lo dijo, mas mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. O sea, el Espíritu Santo de Dios se lo reveló, vino por medios divinos. Hay cosas que tú entiendes, te vienen visiones, y ese es don de ciencia. Y enseguida ya tú sabes lo que pasó, sin que nadie te lo haya contado. Pero eso es cuando la persona tiene una conexión, está enchufada con el Espíritu Santo, pero desconectado. Yo no creo en aquellas personas que viven diciendo, Dios me dijo, Dios me reveló. Hermanos, ni oran ni nada, ni han estado en los secretos, ni en la intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Se lo revela el diablo para asustar a los demás. Entonces, se necesita, hermano, estar conectado con el Espíritu Santo. Y es importante, no quiero obviar la palabra, no. La palabra es importante, pero la palabra se hace, hermano, más viva. Viva inmediatamente, empieza a palpitar cuando está la asistencia del Espíritu Santo. Ya le voy a decir, la palabra es como leerla usted en un cuarto oscuro, o sea, sola, sin la asistencia del Espíritu Santo. Pero cuando viene la luz, usted entiende, usted ve. Es diferente estar iluminado a estar oscuro. Amén. Porque la palabra solamente es lámpara. Amén. Pero se necesita el aceite. Amén. Que es el que prende la mecha. Sin aceite, hermano, no hay fuego, no hay nada. Amén. Entonces, por eso aquí estos 2 elementos es bien importante. Claro, aquí lo vamos a hacer de una forma que no los vamos a comer. Lo que es el pan y el vino. Pero esta es como la armadura de Dios. La armadura de Dios te la citan y dice cuáles son las piezas. Pero no creas que por citarla, por declararla ya tienes esas piezas, no. Esto tú tienes, hermano, que escuchar palabras, te vas vistiendo, orando y aumentando en fe. Y todo eso te da la armadura. Así también se nace de agua y de espíritu todos los días. Como decía Pablo, yo cada día muero. Cada día tienes que ir muriendo para que la vida de Cristo venga en ti a través de la palabra. ¿Cómo naces de nuevo? A través de la palabra y del Espíritu Santo. Sin eso no se puede nacer. Pero hay personas que están interesadas, como me pasó a mí, y lo cuento, y lo relato, y no me da vergüenza decirlo, y lo digo para edificación. Yo era una persona que cuando creí en Cristo, empecé con una avidez por la palabra y paraba leyendo la palabra, hermano, y amanecía leyendo la palabra, y ya cuando iba a orar me daba sueño. Y quiero decirles que no me gustaba la oración, era bien flojo, haragán para la oración, perezoso, me aburría orar, no le había agarrado el gusto ni nada. Y después, un hermano al cual yo mentoreaba, tuvo una revelación conmigo y me dijo, si uno tiene una revelación, hermano Carlos, y uno no la cuenta, ¿qué pasa? Yo le dije, Dios le puede demandar. ¿Por qué? Tuve una revelación con usted. ¿Y cuándo fue eso? Hace 3 meses. Yo le dije, 3 meses, y ahora que me lo vas a decir, dímela. Y él me dijo que usted estaba orando y usted no adoraba casi al Señor. Y era verdad, eso era cierto. Yo como tenía el espíritu machista,
Yo decía, decirle bonito a otro hombre, ¿no? Eso no está en mí. Decirle que eres precioso, eres hermoso a otro hombre. Y entonces se me quitó el machismo todo y vi la diferencia de que cuando empecé, hermano, a orar, a ser un hombre de oración, entendí más la palabra y ocurrieron más cosas y Dios empezó a usarme más. Entonces, pero con la lámpara, hermano, no, o sea, eso tiene que ser necesario con la asistencia del Espíritu Santo, las dos cosas. Bueno, vamos entonces, ya entendieron lo que son los dos elementos que hoy van a participar. Lo que es la carne, que representa el cuerpo de Cristo. Amén. Representa el pan y es la palabra. Representa la palabra en sí, es la palabra. Y el vino representa la sangre de Jesús y la sangre de Jesús representa al Espíritu Santo. Amén. Que es el que da la revelación. Ubiquémonos en Primera de Corintios, mientras vamos orando los elementos. Primera de Corintios.